Hola amigos, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Vean, hoy quiero retomar un tema que había comenzado hace unos días respecto a las fuentes del derecho, ¿sí? Entonces hoy quiero darle continuidad a las fuentes del derecho. Hace unos días hablaba que las fuentes del derecho pues se dividen en tres. Tenemos fuentes reales, fuentes históricas y fuentes formales. Ya en el video anterior hablé sobre las fuentes reales y las fuentes históricas. Dije que las fuentes reales pues se refiere a acontecimientos sociales, situaciones que pasan dentro de la sociedad y que al final influyen en el cambio del derecho, ¿sale? Entonces se refiere a una fuente real. Las fuentes históricas se refiere a documentos, monumentos que nos sirven para saber o para ver cómo se regulaba el derecho en determinado momento. Esas son las dos fuentes que ya hice mención en el video pasado. Si no lo han visto, les recomiendo que vayan al canal o que le muevan a los videos y ahí lo van a encontrar, ¿sí? Entonces, hoy retomando, pues les comentaba, son tres fuentes y nos falta hablar de la fuente formal del derecho. De estas tres fuentes que les acabo de mencionar, esta es la más importante. La fuente formal es la más importante. ¿Por qué la fuente formal del derecho es la más importante? Porque de ella nace la ley. Ya en su momento, cuando hablamos de la fuente, les dije, ¿por qué se llama fuente? ¿Qué significa fuente? Significa de dónde nace, de dónde brota, ¿sale? Entonces, las fuentes formales pues nacen de alguna manera para regular la conducta de los ciudadanos o de las personas y por eso son fuentes formales, porque están establecidas en un marco legal, en este caso, están establecidas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? La primera de las fuentes formales que tenemos es la ley. ¿Por qué es la ley? La ley es la más importante porque, les decía, nace de la creación del Estado. ¿Quién es la autoridad encargada de crear normas jurídicas en nuestro país? A nivel federal, el Congreso de la Unión, y nos vamos a enfocar en él, ¿sí? Aunque no paso de vista y no dejo de mencionar que las entidades federativas, pues también cada entidad federativa tiene su propio Congreso y crea sus leyes para ese Estado del que se trate. Cualquiera de los 32 estados que contemplan nuestro país, pues tiene su propio Congreso, ¿sí? A diferencia que pues el Congreso de la Unión o Poder Legislativo Federal, pues integra por dos cámaras, ¿no? Tenemos una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. A nivel local solamente existen cámaras de diputados. Y vamos entonces. La fuente formal del derecho, que es la ley, para que ésta nazca, para que ésta se cree, necesita de 6 pasos. Esos 6 pasos los encontramos en la Constitución. Les digo, la Constitución de nuestro país, del artículo 50 al 79, regula el poder legislativo del Congreso de la Unión. Lo podemos revisar uno por uno y se los recomiendo que los lean. Digo, podría decirlo yo, pero ahorita nos vamos a enfocar solamente en explicar esta parte, ¿sale? Entonces, vean, la ley para que nazca, les decía, necesita 6 pasos, que primero es una iniciativa. Primero se presenta una iniciativa y se puede presentar en cualquiera de las dos cámaras. Después se discute, primeramente se discute en una cámara. Si se aprueba, se manda a la otra cámara para que también la discuta. Y de ser procedente, se apruebe. Una vez que es aprobada por las dos cámaras, entonces hablamos ahora sí de aprobación de una ley. Una vez que una ley es aprobada, le pasa el derecho al presidente de la República. Ahorita pues tenemos presidente de la República y sería a ella. ¿Para qué? Para que la sancione. Ella puede estipular o establecer alguna observancia sobre la ley que se está enviando para que ella la sancione. Entonces, si ella no está de acuerdo, la puede regresar, ejercer algo que se llama derecho de veto. Eso en algún momento lo comentaré en otro video. Pero bueno, si está conforme con el contenido de esa ley que se acaba de aprobar, pues entonces la va a publicar, ¿no? Y ahí ya estaríamos hablando que pasó por la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción y llegamos a la publicación. Entonces ella la publica. Podemos decir publicar y podemos decir promulgar. Cualquiera de los dos términos es válido, la misma Constitución nos lo dice. Entonces, el último paso de la ley es la iniciación de la vigencia. Una vez que la ley ya pasó por los anteriores 5 pasos, llega el último, que es ¿cuándo va a ser vigente? ¿Cuándo va a comenzar a aplicar esa ley? ¿Cuándo va a ser derecho positivo? Generalmente ahora tenemos que las leyes se aplican, perdón, no son vigentes al siguiente día de su publicación. Pero algunas excepciones, a pesar de que inician o son vigentes al siguiente día de su publicación, les dan una temporalidad de inicio de aplicación y eso es algo diferente.
Uno de los ejemplos que tenemos ahorita para hablar de ese espacio de tiempo que tienen para llevar a cabo su aplicación, no su vigencia, la ley ya es vigente y es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, si mal no recuerdo, salió publicado el 6 de abril del 2023 y desde ese momento al día siguiente es derecho positivo. O sea, ya tiene aplicación, ¿sale? Solamente que dentro de esa misma ley pues se les dio un tiempo y eso es lo que nos importa ahorita, de lo que hablamos, de ese tiempo de la iniciación de la vigencia. Entonces, cuando a las autoridades se les da un tiempo para que esa ley sea vigente, estamos diciendo que es de una vacatio legis, las vacaciones de la ley. Esa ley está de vacaciones hasta más tardar el 1 de abril del año 2027, es cuando por mucho tendrá que iniciar su aplicación en todo el territorio nacional, ¿sí? Pero bueno, entonces eso es lo que quiero que nada más quede claro. Hay mucho que hablar de ese tema, pero bueno, ahorita solamente es eso, porque estamos dentro de los pasos a seguir para que una ley sea aplicable y pues como fuente formal del derecho. Después tenemos la jurisprudencia, ¿sí? La jurisprudencia, pues no me voy a meter tanto porque también es un tema que después quiero abordar, pero vamos a dejarlo, que la jurisprudencia como fuente formal del derecho, pues es aquella que es interpretada o emitida por el Poder Judicial de la Federación, ¿no? Los que hacen jurisprudencia son los tribunales colegiados de circuito, los plenos regionales, ¿no? También están los plenos regionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes también las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, a partir del 1 de septiembre de este año 2025, solamente el Pleno. ¿Por qué? Porque las salas dejaron de existir. Ahora solamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación sesiona en Pleno. Y antes eran 11 ministros, ahora son 9, ¿no? Entonces, eso lo encontramos, la integración del Poder Judicial, la encontramos en el artículo 94 de la Constitución, a partir del artículo 94. Pero bueno, les digo, esos van a ser temas que iré desarrollando más adelante. Entonces, ahorita solamente quiero que nos quedemos con esa parte. ¿Qué es la jurisprudencia? Son interpretaciones que emiten los tribunales con el objeto de subsanar algo, con el objeto de prever algo. Un ejemplo es, vean, hace como por el 2016, si mal no recuerdo, en Morelos, en nuestro estado, todavía preveía lo que le llamaban divorcio necesario. Entonces, en otros estados ya había lo que se llamaba divorcio incausado. Alguien en Morelos promovió o solicitó hasta llegar a un amparo para que se le reconociera que se podía divorciar porque solamente bastaba su decisión. No era necesario que la otra persona fuera a juicio. No era necesario que la otra persona manifestara si estaba de acuerdo o no, o que tuviera ella que acreditar alguna causa por la que se tiene que divorciar. No, o sea, ya solamente ahora se respeta lo que es la voluntad del ciudadano, del ser humano, si él quiere o no quiere vivir con alguien. Entonces se emitió una jurisprudencia para decir, sí puedes, con respecto al derecho humano y al libre desarrollo de la personalidad, que son temas que vamos a ir abordando, les digo, sí puedes divorciarte sin necesidad de acreditar una causal o una causa por la que tenga que llevarse a cabo la disolución de ese vínculo. Entonces, vean, ahí la Corte interpretó algo, después en Morelos se modificó nuestro código procesal familiar y bueno, después lo pudimos hacer, pero fue necesario que alguien llegara a ese punto. Sí, espero que quede clara esta parte. Después tenemos a la costumbre. La costumbre, para que se considere como fuente formal del derecho, pues debe ser un acto reiterado y debe de ser aceptado por la sociedad, por cierto grupo. Yo en algún momento he puesto el ejemplo que, por ejemplo, en nuestro país, para llevar a cabo elecciones, pues tenemos al Instituto Nacional Electoral a nivel federal, ¿sí? Él se encarga de llevar a cabo las elecciones para presidente de la República, para senadores, para diputados federales, y los estados tienen el Instituto Estatal Electoral. Después trabajan de manera conjunta, ¿no? Pero bueno, en los estados, pues los institutos estatales electorales también se encargan de las elecciones. Pero, pues habrá comunidades y pueblos en los cuales la gente todavía elija a sus representantes levantando la manita, ¿sí? Que diga, bueno, yo quiero que Juanito Pérez sea el presidente municipal. Yo quiero que Pedrito sea el síndico. Entonces, vean, al final pues se rigen por usos y costumbres y la costumbre es una fuente del derecho, la acabamos de ver aquí, una fuente formal del derecho, ¿sí? Entonces ya en
para nuestra regulación de elecciones, pues no puede llevarse a cabo así, pero habrá comunidades en las que se les permita. Por eso, si nosotros vemos el artículo desde la Constitución, pues habla de los pueblos originarios o de los pueblos indígenas y de los pueblos afromexicanos en el inciso C. Y entonces ahí, pues al final se respetan sus usos y costumbres, ¿cierto? Por eso les digo. Entonces, por eso la costumbre se considera una fuente formal del derecho. Espero que quede clara esta parte. Después pasamos a los tratados internacionales. Los tratados internacionales también son fuente formal del derecho porque, pues a través de los tratados internacionales se ha permitido, se ha logrado que nuestro país, por andar firmando tratados internacionales con otros organismos o con otros países, pues se modifiquen nuestras leyes en favor de los ciudadanos. En verdad que en nuestro país a partir del año 2008, pues ha habido muchas mejoras en relación al respeto de los derechos humanos, ¿no? Podríamos aventarnos una clase hablando o más del artículo 1 de la Constitución, pero que eso ha venido a favorecer a través de los tratados internacionales o, por ejemplo, la implementación de juicios. Ahora, antes pues era todo escrito, ahora tenemos un sistema de justicia adversarial o penal oral. Ahora viene la implementación de los juicios familiares y civiles también de forma oral, y todo eso es la exigencia de los organismos internacionales a nuestro país de que cumpla. Entonces vean cómo si los tratados internacionales se vuelven fuente formal del derecho porque obligan a nuestro país a que cumpla con lo que se comprometió, ¿sí? Por eso nuestro país al final pues sí sigue teniendo un derecho convencionalista, porque es por las convenciones internacionales que gracias a eso hemos logrado la protección de derechos, ¿sale? Después tenemos los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho, me regreso un poquito, vean, los tratados internacionales, si alguien tiene la inquietud, puede leer el artículo 133 de nuestra Constitución y ahí los va a encontrar. Ahora sí, retomo los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho también son, pues, interpretaciones que tenemos para poder aclarar ciertas cosas, ¿no? En sí, si nosotros vamos al artículo 14 de la Constitución, nos hace referencia a los principios generales del derecho. Ahí vamos a encontrar que nuestra propia Constitución se refiere a los principios generales del derecho. Y ustedes van a decir, ¿qué son los principios generales del derecho? ¿Qué buscan? ¿Para qué sirven? Pues les decía, solamente son como tipo interpretaciones para que sea más sencillo. Porque en ocasiones nos vienen a aclarar ciertas cosas o a enseñar cierta cosa. ¿Cómo es? Si yo porto una arma y ando por la calle, pues me va a detener la policía, ¿cierto? Salvo que tenga una licencia de portación, que es el caso de los policías o los militares, que ellos por eso portan armas por donde sea, porque tienen una licencia que les permite hacerlo, que además es para protección de los ciudadanos, ¿no? Entonces, si yo no tengo una licencia de portación, estoy cometiendo un delito. Al momento en el que me detienen y me llevan ante la autoridad competente para decirme que me llevan porque estoy cometiendo un delito de portación de arma de fuego, yo no puedo decir que la portaba porque no sabía que era un delito. Ahí vean, ahí nace o aparece un principio general del derecho que dice que el desconocimiento de la ley no exime de la responsabilidad, ¿sale? Entonces yo no puedo decir desconocía que era esto y por lo tanto no me puedes aplicar la ley. Eso es falso. Una vez que yo realizo cierta conducta, pues bueno, me pueden aplicar la ley por estar cometiendo un delito. Ahora, existe otro principio que se llama, que dice, el que es primero en tiempo es primero en el derecho, dame los hechos y te doy el derecho, el que puede lo más puede lo menos, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, y así, o sea, son situaciones que les digo que vienen a ayudarnos a interpretar o aclarar situaciones. Entonces espero que me entiendan. Les digo, en caso de que no, por favor, me lo escriben en la cajita de comentarios. Yo vuelvo a retomar el tema y, de ser necesario, busco una manera más sencilla de poder explicarlo, ¿sale? Aquí lo que me importa es que quien me vea, quien me escuche, que lo entienda. Esa es la finalidad. Ahora paso al siguiente y al último. La doctrina. ¿Qué es la doctrina? No es cuando mandan al niñito para que vaya al catecismo, que también le llaman doctrina, ¿verdad? Sino la doctrina se refiere al estudio del derecho. Aquellas personas que se dedican al estudio del derecho, que escriben hasta libros, hacen investigaciones, se les llama doctrinarios. Y ellos pues hacen aportaciones respecto a cierta investigación porque consideran que pues, se violentan derechos, que se debe de mejorar la justicia. Entonces, algunos los consideran como fuente formal del derecho, algunos no lo consideran así.
Entonces ahí ya va a depender de nuestro criterio de cada quien. Yo digo que en ocasiones hacen buenas aportaciones también y pues con eso se busca modificar las leyes, ¿no? Arreglarlas o ajustarlas a las necesidades sociales. Pero bueno, eso ya dependerá de cada uno de nosotros, el que la considere fuente formal del derecho o no. Pues de mi parte, por este momento es todo. Espero que les quede claro. En caso de que no le entiendan alguna parte o no me haya dado a entender que lo que busco es ser lo más claro o objetivo posible, por favor escríbanlo en la cajita de comentarios, escríbanlo abajo y yo leo sus comentarios y de ahí, si es necesario, retomo el tema para que quien lo escuche pues pueda entenderlo de una manera más sencilla. Esa es la finalidad, ¿sale? Entonces yo les agradezco mucho, por favor, síganme en mi canal. Eso me va a servir pues, para seguir creciendo un poquito, ¿no? Lo que yo busco, les digo, es compartir un poquito del conocimiento para todos aquellos que van comenzando en la carrera o aquellos que desconocen totalmente el derecho, de algo les va a servir. Entonces, si es así, pues regálenme un like o de ser posible, pues suscríbanse a mi canal, se los agradecería aún más. Entonces, pues les agradezco, cuídense mucho y nos estamos viendo. Que pasen una buena tarde. Adiós.